deseando incorporarte en este diálogo que estamos teniendo a varias bandas, ¿no? Porque, como he comentado anteriormente, hemos estado haciendo un recorrido desde la parte más estructural del sistema educativo a la parte más profesional o de relación directa con el niño, con los profesores, con el aula, con los contenidos, con las metodologías, pedagogías, y ahora estamos en una parte muy social, ¿no? Es decir, bueno, si es que si los colegios se cierran, ¿qué pasa con nuestra sociedad? Y se han cerrado 3 meses y los padres, por primera vez, padres y madres a los que se les había dicho que sus competencias no estaban relacionadas, ellos tenían que ir a las tutorías del colegio o tenían que participar hasta cierto punto en la elección de su colegio, pero luego casi lo mejor que podían hacer era acometer o acatar lo que se les decía que había que hacer. Y ahora resulta que se cierra y los padres se tienen que llevar los niños a su casa, seguir trabajando y los niños seguir aprendiendo. Eso ha supuesto una tensión social muy importante que tú desde tu colectivo, desde Malas Madres, has tenido una vivencia absolutamente excepcional, porque además es un colectivo que no está, o sea, es para personas de toda condición social, por supuesto racial, ideológica, es decir, no está vinculada a ningún partido político, no sois sospechosas, yo creo que eso lo habéis hecho muy bien, pero sí tenéis mucha información que ha llegado de forma ingente a través de vuestras redes. Eso es lo que nos interesa. Cuéntanos qué está suponiendo este antes y este después desde el punto de vista del aprendizaje de las familias con respecto a la educación de sus hijos y cómo lo estáis viviendo y qué es lo que tú pedirías al sistema. Me gustaría interrumpirte poco porque creo que tienes mucho que contar, pero te haré alguna pregunta también. Fenomenal, Sonia. Bueno, primero de todo, mil gracias. Para mí es un placer que hayas pensado en mí para este cartel maravilloso de gente a la que admiro muchísimo. Entrar después de Teresa Viejo, a la que quiero un montón, pues más placer aún. Y sobre todo que cuentes conmigo para todo, porque aquí estamos y como tú dices, un poco somos como el pulso de la calle, la voz de la calle de lo que han vivido las familias, ¿no? La verdad que ha sido una situación dramática y trágica, lo hemos pasado mal, ha sido muy, muy intenso. Yo creo que todos en nuestras circunstancias hemos vivido una época de crisis muy complicada. Más allá del caso particular de cada uno, ¿no? Y de que a mí me pillara el confinamiento con 15 días de mi bebé y un permiso de maternidad que luego no pudo ser disfrutado como me hubiera gustado, todos hemos tenido nuestras particularidades, pero es verdad que el Malas Madres se ha convertido más que nunca en la voz de una comunidad que ha sufrido mucho esta crisis. En mi opinión, las familias hemos sido abandonadas y los colegios también han sido abandonados, los centros educativos han sido abandonados. Entonces, cuando están los medios de comunicación y cuando están en distintos debates, siempre hemos ido de la mano las familias y los centros educativos porque no hemos sentido realmente abandonados. ¿Por qué? Pues como tú decías al principio, ¿no? De repente una conciliación en España que no existe, que ya veníamos luchando porque se tomaran medidas en las que todos los agentes sociales, tanto familias, gobiernos, sindicatos y empresas, fuéramos de la mano y también la educación, que es un pilar fundamental para que se trabajen valores de corresponsabilidad, valores de conciliación, valores de igualdad. Pues imagínate lo importante que es la educación en los centros educativos, no solo la educación que damos los padres, sino también en los colegios. Y de repente, de la noche a la mañana, nos dicen que cierran los colegios y que los abuelos y las abuelas son grupo de riesgo. Entonces, nos quedamos las familias sin los dos pilares básicos de la conciliación. Ha habido mucho debate, ¿no? La gente decía que los colegios y los centros educativos no son un lugar de conciliación. Evidentemente que no, pero la situación en España, en esta sociedad, que no existe la conciliación, hace que los colegios y que la mayoría de las familias trabajen en los horarios escolares. Es una realidad social a la que nos encontramos. Entonces, de repente, ante esta situación, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido ha sido que muchísimas familias, muchísimas mujeres, sobre todo, que vamos a ser las grandes perjudicadas por esta pandemia junto con los jóvenes, y ya lo dicen los datos del INE, ¿no? Han tenido que renunciar. Muchas han renunciado a su carrera profesional, muchas han pedido una excedencia sin saber cuándo iban a volver, muchas no han podido teletrabajar, que ha sido un privilegio para muchas de nosotras porque tenían servicios primarios, servicios esenciales, que son los más perjudicados. Entonces, nos hemos quedado en una situación muy complicada en la que además de esa situación de sacar adelante como podíamos el teletrabajo, aquellos que teníamos la oportunidad de teletrabajar, aquellas que no sabían qué iba a pasar con su trabajo, con su empleo o que lo han perdido, además éramos profesores y profesoras, ¿no?
Entonces, para mí, por un lado, yo saco un aprendizaje en positivo, aparte, yo durante toda la crisis me he afanado en tener que sacar aprendizajes en positivos de esta pandemia. Una de ellas ha sido volver a mi tierra santa, mi Málaga querida, con lo cual estoy mucho más cerca de ti, Sonia. Y otra ha sido también darme cuenta de que de verdad la educación importa más de lo que creíamos. Y en esto, pues bueno, asumo el mea culpa y asumo que a lo mejor yo no había tomado conciencia de la importancia de la educación hasta que ha ocurrido esto. Porque realmente nos hemos dado cuenta de que los padres y las madres no estamos preparados para poder dar esa educación a nuestros hijos. Podemos dar una educación que tenemos que dar, una educación en valores, una educación que tiene que ir de la mano de los centros educativos, pero no estamos preparados para la educación tal como estaba planteada en España. Los padres y las madres nos hemos visto desprovistos de herramientas para sacar adelante un curso que se nos ha obligado a terminar. Entonces, siempre que debatíamos sobre este tema y los medios de comunicación me preguntaban qué es lo que quieren las familias con respecto a la educación, pues para mí y para muchas familias hubiera sido más interesante que se hubieran forzado todo el mundo en cómo iban a volver en septiembre los colegios, cuál iba a ser el plan de vuelta al colegio y no en terminar un curso escolar que ha sido realmente fatídico. Quiero decir, yo tengo todos los escenarios. Tengo una hija de 8 años y una hija de 5 años. Mi hija de 8 años se ha pasado 3 meses haciendo fichas, Sonia, haciendo fichas, copiando en una libreta fichas que llegaban como mails, bombardeo de mails por la mañana sin saber siquiera cómo gestionarlo. Y con la suerte de que no soy una familia monoparental, imagínate, pero los dos teletrabajando con un bebé, teniendo que sacar las fichas adelante. La segunda semana mandamos un correo a los tutores y le dijimos, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a llegar hasta donde podamos, porque realmente no creo que mi hija en ese momento de confinamiento, con la crisis que había, con la situación tan complicada que se estaba viviendo en todas las casas y en la mía, era una situación privilegiada, estuvieran preparados para hacer ese tipo de deberes tan absurdos, en mi opinión. Entonces, un poco lo que ha llegado de la comunidad y lo que ha llegado de muchas familias ha sido eso, ¿no? Ha sido el decir, creemos que en estos momentos habría que educar en valores, habría que educar emocionalmente a esos niños y a esas niñas, hacer otro tipo de tareas que realmente ayudaran a que llevaran un confinamiento lo mejor posible. Porque para mí no se ha pensado en nada en los niños y las niñas. Es decir, desde que hasta 40 días no pudieron dar un simple paseo, hasta luego todo el proceso que han sufrido los niños y las niñas y que siguen sufriendo porque nos enfrentamos a un septiembre, a una vuelta al colegio que a mí también me preocupa y que nos preocupa en la comunidad, Sonia, que es que realmente si vamos hacia un modelo semipresencial como el que se está hablando ya, ¿estamos preparados realmente para ese sistema semipresencial cuando hay una brecha digital, cuando hay una gran diferencia entre los colegios, entre la educación pública y la educación concertada y privada? Mis hijas que iban a un colegio público en Madrid, hasta el día 50 no tuvieron una call con sus compañeros. No estamos preparados, no hay un sistema. ¿Por qué no nos hemos enfocado a preparar el sistema para la vuelta al cole en septiembre? ¿Por qué no nos quedamos con que realmente esta crisis nos enseña muchas cosas, pero que realmente lo que hemos hecho es llegar tarde, no ha habido medidas, no se han aprobado? Y luego también un poco el sabor agridulce de los centros educativos y las instituciones que me escribían a mí. Nosotros estamos en contacto directo con muchas malas madres, son profesoras, ¿no? Entonces han vivido en primera línea todo lo que ha ido ocurriendo. Nos decían, Laura, es que nos enteramos por vosotras o por los medios de comunicación de la información y de las normas que llegan. De repente la ministra Celaá salía en medios de comunicación, se decía unas nuevas normas y se enteraban por los medios de comunicación. Entonces, eso tampoco se entiende desde la comunidad, que todas las normas que se han hecho y todo el plan que se ha trabajado no sea de la mano de escuchar a vosotros, los expertos, a los centros educativos, a las familias, ¿no? Como tú decías, ¿no? La importancia de que este plan o este nuevo modelo de educación en el que trabajemos sea un modelo abierto, flexible, en el que participemos todos y todas, porque realmente los padres y las madres también tenemos mucho que decir, ¿no? Y simplemente porque les escuchamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Se ha visto que al final lo que más han sufrido, lo que más han echado de menos los niños y lo que más nos llegaba a la comunidad era la falta del contacto con otros niños, de sociabilizar, de toda esa parte más emocional que en muchos centros educativos se hace muy bien y en otros no tanto, pero que realmente eso es lo que ha faltado, ¿no? Y eso es lo que los padres y las madres desde casa hemos intentado cubrir, esa parte de juego, esa parte de disfrutar y de pensar y de imaginar. Se hablaba, ¿no? Y muchos expertos lo han dicho, ¿no? Si cada día de confinamiento esos niños y niñas hubieran leído, hubieran escuchado música, hubieran cantado, bailado y jugado, seguramente ya era suficiente, ¿no? No creo que hubiera que cargar a esos niños con la ansiedad que en muchos casos estaban sufriendo, porque aparte estamos hablando de niños y niñas sin necesidades especiales,
pero al Club de Malas Madres, como sabes, llegan muchas familias con necesidades especiales, no solo necesidades porque los niños tengan pues TDAH, hiperactividad, distintas necesidades, sino también necesidades económicas. Nos escribían muchas familias que los hijos estaban haciendo los deberes en un móvil de teléfono único en la familia. Es decir, ha habido situaciones realmente dramáticas y realmente complicadas en las que no se han puesto medidas, ¿no? Y se ha visto mucha preocupación, mucho nerviosismo, mucha frustración. Ha habido ambientes, muchas malas madres y muchas familias nos decían, es que con la situación que estamos viviendo a nivel del teletrabajo, a nivel de la pérdida del empleo, además estar sufriendo por el tema de no hacer las fichas o los deberes, nos está generando mucho estrés. Lo que ha habido sobre todo en malas madres en las que no había necesidades especiales o había una situación familiar normal, era el estrés. Es decir, era la causa de estrés que generaban las fichas, los deberes y hacer de profesores antiguos en casa. Eso ha sido realmente muy complicado de gestionar, Sonia, porque aparte no tenemos las herramientas, no estamos preparados, ¿no? Por eso, una de las cosas que te decía que pone en valor esta crisis es el valor del trabajo tan maravilloso que hacen los profesores y las profesoras, y desde aquí pues yo tengo que lanzar también un apoyo a esas madres profesoras, ¿no? Que además tenían que gestionar sus clases y de todo el trabajo. Yo sé que muchos profesores han hecho muchísimo más trabajo ahora que antes, pero creo que no ha estado bien gestionado por un sistema educativo obsoleto en el que prima más la nota, el control, el hacer la ficha, el no me has mandado la ficha, a realmente las emociones de esos niños y de esas niñas. Tengo otra hija de 5 años, mi hija mediana tiene 5 años, la primera call que hizo con los compañeros, luego ella no quiso hacer más call con los compañeros porque decía que no le hacían caso, que ella no estaba preparada para ese tipo de formato, ¿no? Y ella decidió que no lo quería seguir haciendo y nosotros la respetamos y no siguió haciendo esas llamadas, ¿no? Con lo cual, es lo que tú muchas veces, nosotras te escuchamos mucho a ti, ¿no? Y es como, y me ha parecido que se ha puesto en manifiesto esa personalización de la que tú hablas, en las que no es lo mismo lo que necesita mi hija mayor que lo que necesita mi hija mediana, que lo que necesitará mi hija pequeña. Cada una tiene una manera de entender la educación y de lo que necesita, ¿no? Entonces, bueno, en general ha sido un poco esto. No sé si te he contestado, pero un poco lo que hemos vivido. Me has contestado fenomenal y te doy las gracias porque has dicho tantas cosas interesantes por donde deberíamos de empezar a hablar. Mira, lo primero que has puesto en evidencia es una realidad que se ha abordado poco, de forma clara dentro del sistema, ¿no? Y es, los colegios muchos han superado con éxito un reto dificilísimo y lo han superado a trancas y barrancas y con mucho esfuerzo de los profesores, por supuesto, de los padres también y sobre todo de los niños. Cometiendo errores, sí, pero ahí se ha visto en muchos casos el gran compromiso que había y voluntad de salvar la situación. Pero es verdad que el sistema se ha quedado muy cojo cuando no hay presencialidad en la capacidad de atención de los niños más jóvenes, es decir, hasta los 8 años, las necesidades que van mucho más allá de la conciliación, tú lo has dicho, has hablado de la socialización y demás, son brutales y eso está todavía por resolver. ¿Qué es lo que va a pasar cuando en una semipresencialidad o no, o cualquier cosa que vaya a suceder, se vuelva al colegio, a las escuelas? Y luego me ha encantado también el concepto, y ahora te voy a hacer un par de preguntas relacionadas con esto, el concepto de hemos tenido que hacer de profesores antiguos. Me ha encantado. Es decir, los padres os habéis visto en casa haciendo de profesores antiguos, cogiendo la ficha y haciendo de forma directiva, que es todo lo contrario a lo que hemos estado hablando estos días atrás, un seguimiento, un control de la tarea que estaba haciendo el niño, no de su aprendizaje, no era un acompañamiento al aprendizaje. Tal cual. Ser un profesor nuevo requiere de un grado de energía y de conocimiento importante para articular esos planes de estudio. La pregunta es, a través de la flexibilidad, que es una de las cosas que estamos hablando, de esas escuelas flexibles que hablaba antes de ayer, José Picó, ¿cómo verías tú? Porque básicamente tú has abordado un tema que no se había tocado, que era el tema de los horarios. ¿Cómo verías tú que las escuelas pudieran tener un horario absolutamente flexible y espacios absolutamente flexibles? Pongo, por ejemplo, una cosa. Durante el confinamiento, efectivamente, se podía sacar de paseo al perrito, ¿vale? Yo tengo perros, soy un amante de los perros y sacaba, por supuesto, a mi perro de paseo. Los niños no se les podía pasear, no podían salir a la calle. De hecho, estaba mal visto y no se contemplaba esa opción. Cuando se empezó a poder estar en las terrazas,
muchas escuelas, como nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer quedadas con los alumnos dentro del marco legal, pero empezamos a hacer quedadas con los alumnos y gincanas y un montón de cosas más. Pero quizás a los profesores y a los padres no se nos ha dejado ser héroes, no ha habido una confianza transferida para que tomáramos esa responsabilidad y hacer lo que en el sector, por ejemplo, médico lo han podido hacer, que es hacer lo mejor que uno sabe y puede por sus niños. Entonces, estas dos cosas me interesan. Háblame de la flexibilidad en los horarios, que será algo que habrá que asumir también desde los padres y madres, y háblame un poco de la flexibilidad en ese modelo pedagógico desde el punto de vista de atención o de entendimiento por parte de las familias. Hombre, a mí me parece muy interesante sobre todo lo que has abordado ahora porque ha sido indignante, Sonia. O sea, yo de verdad, ahora ya se te olvida porque el cerebro tiene la capacidad de olvidar lo malo, pero nosotros hemos estado muy cabreadas, muy frustradas y hemos sido muy activistas y muy reivindicativas durante el confinamiento. A mí me ha parecido alarmante que no se hayan puesto sobre la mesa medidas de conciliación, de flexibilidad en torno a la educación en ningún momento en todos los días. Es más, la sensación que me daba era que estaban esperando que se terminara el curso para que cuando terminara el curso ya no se pudiera hacer nada. ¿Sabes? ¿Pero por qué? ¿A quién atribuyes esa intención? Al gobierno, hombre, no, al gobierno, quiero decir, al gobierno, porque nosotros hemos puesto medidas sobre la mesa al gobierno y hicimos una campaña que esto no es conciliar en la que pedíamos ciertas medidas de conciliación que iban vinculadas a la educación, como por ejemplo que se pusiera el teletrabajo por imperativo legal para poder cuidar de nuestros hijos y dentro del cuidado era también la educación, por lo menos hasta que se supiera qué pasaba con los colegios en septiembre. Y eso no se aprobó. Y eso es una medida que no suponía un coste económico y que se podía perfectamente dar y que hubiera facilitado mucho la relación con la educación en muchas familias que, además de dejar a sus hijos y a sus hijas con los abuelos, que eran grupo de riesgo, han dejado a los abuelos a cargo de la educación y de esas fichas absurdas que han tenido que hacer en muchos casos en muchos colegios. Entonces, imagínate. Y luego, por otro lado, a mí lo que me indignaba también muchísimo y que ha ocurrido tanto con los, porque por eso meto en un pack a los colegios y a las familias, que hemos sido los grandes abandonados de esta pandemia por parte del gobierno y de la sociedad, que no éramos responsables. O sea, era increíble que a esos dueños de un perro pudieran sacar a su niño a pasear y las familias se nos pusiera en duda que lo primero que se dijo el primer fin de semana que pudimos salir a pasear con nuestros hijos era, verás tú que vamos a ir para atrás. Cuando luego se demostró que no fuimos para atrás, que los contagios no aumentaron porque los niños pasearon y es más, ya están los estudios de que los niños tienen un contagio muy bajo. Evidentemente hay que ser muy responsables, pero para eso hicimos una campaña, me acuerdo, el segundo día de la segunda semana que se podía ya salir a pasear, hicimos una campaña de las familias, un hashtag, las familias somos responsables. Llegaron miles de fotos, Sonia, de familias paseando de manera responsable, con la distancia de seguridad, las medidas, las mascarillas. Pero lo que no puede ser es que cada semana había una noticia mala. A la semana, cuando ya se liberó un poco, ya estamos en la desescalada, que parecía que íbamos pasando de fases todo, menos las familias y los colegios, que seguíamos en fase cero perpetua, pues salían las viñetas, como tú decías, de un profesor que tenía que quedar en una terraza de un bar para quedar con sus alumnos, porque ahí sí estaban dentro del marco legal, mientras las discotecas abrían y los espacios nocturnos abrían de ocio. No puede ser. O sea, se ha puesto de manifiesto que no hay estructuras de apoyo a la conciliación, a la educación, a lo que de verdad importa en esta sociedad. Se ha puesto de manifiesto una mala gestión a los niveles sociales de una sociedad que no apuesta por los valores más importantes que son el futuro. Es que no se piensa en el futuro. ¿Por qué estamos tan unidas en la educación y en la conciliación? Pues porque los niños y las niñas, la maternidad es el futuro. Y si esos niños no nacen, no hay futuro. Y si esos niños no se educan, no hay un buen futuro. Y a mí me ha parecido indignante esa falta de responsabilidad, esa falta de confianza hacia la familia y esa falta de confianza hacia el profesorado. Es más, si es que no me tenías que darte un paseo por Twitter para ver gente y mujeres y hombres que no eran padres y te decían, te increpaban diciendo no haber tenido hijos si no eres capaz de educar a tus hijos o de estar confinado. O sea, es que ha sido tan alarmante que en ningún momento se haya puesto en tela de juicio que los niños y las niñas estaban pasándolo mal a nivel emocional. Es que ha sido una realidad y los estudios lo dicen, ¿no? Ya llegó un momento en que la Asociación de Pediatría de España decía que los niños tienen que salir a la calle y la norma llegó tarde.
Llegaba tarde y más, imagínate, aparte el caso de los niños con autismo, que no sé si recuerdas que hicieron un brazalete azul para que fueran marcados porque les increpaban desde los balcones a esos niños cuando salían a pasear. Las propias familias de la Asociación de Autismo con la que trabajamos mucho decía que no estaban saliendo a la calle, que es que ellos no querían ir marcados por la calle para que no les gritaran. O sea, pero fíjate, Laura, respeto, como ahora... Claro, como ahora estamos en ese proceso de resetear el futuro, cuando uno viene de una crisis profunda, cuando uno sufre, ¿no? Bien por enfermedad o bien por una crisis profunda, y lo que tú estás expresando es un dolor profundo, una indignación, un dolor profundo. Cuando uno viene de ese dolor, no lo puede olvidar tan rápidamente, es decir, se prepara para la siguiente situación con un cierto grado de prevención. Mi pregunta es, teniendo fresco ese dolor, teniéndolo fresco, está bien atraerlo, esa emoción en este momento, para saber que ahora tenemos que ir conquistando una libertad de algo que todavía no, de un horizonte que desconocemos. Entonces, teniendo fresco ese dolor, yo pienso que una flexibilidad, por ejemplo, horaria, para que las familias puedan adaptar dentro de sus necesidades. No, eso me parece una gran idea, Sonia, porque aparte es el camino no solo educativo, es el camino laboral. Vivimos en un sistema laboral de presencialismo, de calentar la silla, de horarios estancos. Y que no puede ser, que al revés, lo que estamos hablando de flexibilidad. Quiero decir, nosotros las madres somos un equipo de 10 personas que, por poner un ejemplo de miles de empresas pequeñas que estamos aprendiendo de esta crisis, estamos teletrabajando y no hay que tener un horario. Yo soy partidaria total de lo que estás diciendo, porque a nivel laboral hay que tener un horario flexible. Cada uno debería adecuar el trabajo a unos objetivos y a unos objetivos que se cumplieran con una flexibilidad horaria. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la desconexión digital. Porque la desconexión digital te obliga a que si tú eres madre y tú te has podido organizar para sacar un hueco de 8 a 10 de la noche para sacar trabajo, no vale, porque ya estás fuera del horario de los no padres, no madres, ¿no? Y siempre tenemos como ese debate, ¿no? Evidentemente, si yo trabajo de 8 a 10 no es porque quiera, es porque a lo mejor ha sido el rato al que he podido tener apoyo, equipo, o mis hijos están durmiendo. Entonces, yo soy muy partidaria de esa flexibilidad horaria que muchas veces entronca y entra y choca con la desconexión digital y con otras medidas que se hablan mucho a nivel mundial, y a nivel educativo sería estupendo. Sería estupendo porque eso ayudaría mucho a la conciliación familiar, que es lo que al final estábamos hablando, ¿no? Ayudaría mucho a que realmente tú te pudieras adecuar y pudieras ser todo un conjunto. Ahora, ojalá, me parece un sueño que eso exista. Sonia, ayudaría tanto a las familias eso. Pero estamos aquí para buscar soluciones y, de hecho, el otro día lo hablamos con Jaime también, soluciones operativas que puedan contribuir. Una de ellas puede ser la flexibilidad horaria. Flexibilidad horaria, por ejemplo, que puede ser muy coherente. Antes hablamos del bienestar con los jóvenes. Está demostrado neurocientíficamente que los adolescentes, por ejemplo, tienen muchos de los horarios que les ponemos a partir de las 8:30 de la mañana, una clase de matemáticas, que es cuando más frescos están. Pues no es verdad, su cerebro funciona mejor quizás a partir de las 10:30. Es decir, todas estas cosas que en un momento determinado en una familia puedes tener un hermano mayor que pone el desayuno a los niños mientras que los padres han ido porque son funcionarios a su trabajo, de lo que sea. Entonces, flexibilidad horaria yo creo que es uno de los ámbitos que no hemos hablado en otras ponencias. Otra, alineado con esto y con lo que tú defiendes, puede ser la flexibilidad de calendario escolar. Porque hay muchas familias que julio, agosto y septiembre en un país orientado al turismo no es tiempo de vacaciones. Es más, una propuesta por parte de una madre que se unieron varios grupos de asociaciones para que el curso escolar comenzara antes este año. Porque veníamos de mucha gente que ha tenido que coger, muchas familias han tenido que gastar todas las vacaciones que tenían durante el confinamiento, porque era la única opción que le daban las empresas. Entonces ahora se enfrentan a un verano en el que los juegos de la conciliación siempre son complicados a nivel familiar en verano, como tú dices, y se encuentran con que el colegio empieza en septiembre o no sabemos cuándo. Pues eso sería una gran opción, ¿no? Que pudieras adecuarte. Hombre, es que sería ideal porque, aparte, por ejemplo, el otro día escuchando un podcast sobre el teletrabajo y sobre la flexibilidad horaria a nivel laboral, se hablaba de eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que obligar a, por ejemplo, yo que soy creativa, ¿no? Y vengo del mundo de la creatividad y la comunicación, normalmente, ¿por qué tienes que obligarte a trabajar de 8 a 3 si a lo mejor creativamente eres más productiva a otra hora?
¿no? Quiero decir, hay que empezar a entender el tiempo de otra manera, ¿no? Los usos del tiempo de manera personal y adaptadas a las necesidades de cada persona, porque no es lo mismo una persona que vive sola y que tiene una compañera y que le gusta viajar entre semana a una familia que tiene un horario y que tiene unas necesidades y unas rutinas mucho más marcadas, ¿no? Entonces, el poder adaptar el calendario escolar, el poder adaptar la flexibilidad horaria, para mí sería uno de los caminos súper interesantes que se podrían hacer. Lo que pasa que viendo cómo está el sistema escolar en la educación pública en España, lo veo muy complicado de adaptar. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ojalá. No, será complicado. Tienes todo mi apoyo. Mira, ayer hablaba Félix Lozano y hablaba de eso, ¿no? Es decir, pero si es que claro que se puede hacer. Y Mar Romera todos hablaban de cómo tunear la norma, cómo arriesgar, haciendo dentro de lo que nos permite unos ciertos márgenes, si podemos pactar en beneficio de todos, que no sea en contra de nadie, sino en beneficio de todos, una serie de flexibilidades en nuestro sistema educativo, todos ganaremos. Entonces, a mí me interesa mucho la opinión, entendiendo el dolor insisto, ¿no? Y respetándolo profundamente, cada una de las diferencias, pero tú lo acabas de mencionar, cada familia es un mundo. Ayer lo hablamos también, hay familias que han descubierto a sus hijos durante el confinamiento. Pero eso me encanta y aparte hice un directo con Leo Farase de Gestionando Hijos, que seguro que lo conoces. Sí, mucho. Y estuvimos hablando de eso y fue súper bonito. Esa parte a mí, de verdad, yo he aprendido mucho de mis hijas en este confinamiento, creo que lo que te digo de verdad, es decir, yo he valorado mucho más la educación y he valorado mucho más a mis hijas y a mi familia gracias a esta crisis. Me da rabia tener que haberme dado cuenta de muchas cosas por este confinamiento, pero ha sido la oportunidad de parar una rueda que iba demasiado rápido de un sistema que al final vamos aceptando sin cuestionarnos muchas de las cosas que pasan y porque claro, yo a lo mejor me cuestiono muchas cosas de la conciliación, ¿no? Que es mi tema y es en lo que trabajo a diario, pero a nivel de educación no me había cuestionado tantas cosas como ahora y a mí el día que le dije a mi hija a mi hija mayor, ¿eres feliz? Julia, ¿eres feliz? Y me dijo, sí, mamá, ¿no? Llevábamos 20 o 30 días confinados y digo, ¿por qué? Y dice, porque estoy con vosotros, porque estamos en familia. Sí. Fue tan bonito y exacto, y no solo era una experiencia mía, sino que la compartí en Malas Madres y llegaron muchísimas experiencias similares. Hemos descubierto con otros ojos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nos hemos dado cuenta de que hacían cosas que habían aprendido muchas veces en el colegio que no conocíamos, Sonia, porque la vida va tan rápido que no nos da tiempo a escucharles y a mirarles. Y eso a mí me ha dado pena, pero a la vez, quiero decir, me ha dado pena, pero dejo la pena y lo que hago es un aprendizaje en positivo para pararme a mirar más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso ha sido muy bonito y es un aprendizaje y poder valorar todas esas cosas es un regalo. La única culpa que tenemos es la de, después de haber recibido un aprendizaje tan profundo como el que hemos tenido, no hacer nada. Nosotros no estamos obligados a ser perfectos y eso es lo primero que tenemos que saber. Nosotros vamos a sembrar en nuestra sociedad lo mejor que sepamos y podamos en función del beneficio de los niños, pero tenemos que hacerlo. Entonces, lo que no vale es saberlo y no hacer nada. Sí. Entonces, te doy las gracias, Laura.